Y bienvenidos a otro capítulo de Hablando de Mitología. Espero que lo estén pasando muy bien en sus casas en esta cuarentena. Y vamos a comenzar con nuestros 4 mitos de esta semana. Eh, Antes quiero anunciar el último mito que van a escuchar. Es un mito colombiano de la región de La Guajira. Así que si están interesados, quédense hasta el final y disfruten de estos 4 mitos que tenemos el día de hoy. Lorenzo, de nuevo, el invitado empieza. Bueno, mucho gusto a todos, ya me conocen desde hace un buen rato y vamos a hablar sobre los infiernos. En este caso, conmigo vamos a hablar de el Hades, más que nada el Tártaro y toda la cosa que viene a ser del inframundo en la mitología griega. Entonces, como ya sabemos, cuando uno muere en el Hades, lo que pasa es que uno es recibido por eh, Caronte, el barquero del río, con casi su mismo nombre, el Aqueronte, pero es que pasa una cosa. Cuando uno es enterrado o está muerto, uno tiene que recibir una moneda en cada ojo o entre la boca para darle la paga al barquero. Si no hay paga, ni una moneda de oro o entre los ojos o en la boca, entonces no puedes pasar y tienes que esperar 100 años en la orilla para que te recoja Caronte. Después de eso tienes que pasar con la otra orilla donde está Cerbero, el gran famoso perro de 3 cabezas. Y pasa una cosa, él no te va a perseguir ni atacar si vas a entrar al inframundo. Su trabajo es evitar que las almas salgan de él mismo. Y después de eso, ahí viene el juicio que tú vas a recibir según lo que hayas hecho en la vida por los 3 jueces del inframundo, que vienen a ser Minos, Eaco y Radamanto. Ajá. Entonces, dependiendo de lo que hayas hecho, tú vas a ir a los 3 diferentes reinos o partes del inframundo que existen. Entonces, si fuiste una porquería de persona, de la más insufrible y más horrible que haya sido en la vida, como por ejemplo lo que vendría a ser Sísifo, el rey que estafó a los dioses y que les hizo muchas trampas, y como lo que pasó con Tántalo, que fue también un asco de sobrino con Zeus. Entonces te vas para el Tártaro y es que en el Tártaro es en donde vas a sufrir, pero aparte de eso vas a estar junto con los titanes que quedaron atrapados en el infierno por Zeus y el resto de los dioses. Eh, Otro que tampoco está tan mal, pero no es como uno de los mejores, es el campo de Asfodén, los campos de Asfódenos, que son como la tierra del olvido porque las personas no te van no se van a acordar de ti, nadie te conoce y vas a vagar por ahí por mucho, mucho tiempo. Y el último reino o parte del infierno, que es como la más bella de todas, es la de los campos elíseos. Y es que en esos campos uno es recordado, vive bien, toma bien y pasa muy, 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 muy delicioso. Y es casi como el cielo en el infierno, para ponerlo de una muy buena manera. Cabe recalcar que en los campos elíseos solo van las personas más puras, más buenas, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero como además de los más puros, quienes viven allá, las ninfas y Ujú, algunos dioses, exacto. en los que se puede resaltar Hades. Bueno, realmente él vive en el Hades, tiene su hogar allá,
pero él también pasa su tiempo en los Elíseos. Y otros dioses serían Hipnos y Tánatos. Y que también ahí estaría como Perséfone. sí, creo que sí. Sí, sí. Digamos que en los Elíseos, para los dioses del inframundo, por decirlo de alguna manera, es como el jardín para ellos. Sí, sí. Y ya, sí, eso sería. ¿Sabes algo curioso de los diferentes infiernos de las mitologías? A ver, cuenta. La mayoría tienen un río o agua de por medio. Mm, sí, de hecho ahí hay una cosa chévere que tiene el inframundo en la mitología griega y es que tiene diferentes ríos. Aquí tengo los nombres. Mm. Entonces, como mencioné anteriormente, está el Aqueronte, que es el principal de todos, pero aparte de ese también está el Flageronte, el Lete, el Cósito y el Estigia. Ajá. Y por lo que miré, este último, el Estigia, es uno de los más importantes. Y cuando uno hacía como un trato o decía, por el río Estigia te juro esto y esto, entonces era un, como un trato irrompible. Si lo decías en el nombre del río Estigia, eso o tenías que hacerlo o tenías que hacerlo, pero era un pacto sagrado si lo decías en nombre del río Estigia. Sí, y bueno, finalizando ya este mito sobre el Hades, eh, cabe resaltar que el río Aqueronte es un río que atraviesa tanto el reino de los mortales como el inframundo. Sí, Poniéndolo de otra manera, es como un puente entre estos dos mundos. sí. Mientras que pues los otros mundos, no, los otros ríos están dentro del Hades Ujú, y pues ya. sí. Entonces nos movemos de Grecia a Noruega, nos vamos al norte, a la cultura vikinga, de las eras de no sé cuánto antes de Cristo hasta mil, ¿cuánto será? Creo que eran como 1100 años o 1000 años. A los Sí, 1000 años después de Cristo. creo que alcanzaron a tocar los 1200, creo, no sé, no estoy seguro. Ahí miraremos, pero sí. Recuerdo que hubo hoy hay un 8, estoy seguro en la fecha, pero ya no Sí, recuerdo bien cuál era. Bueno, sí. entonces, primero hablaremos de el inframundo como tal, que es Helheim. Helheim. Dentro de la cultura vikinga, dentro de los nórdicos, dentro de todo este mundo, como muchos sabrán, existen 9 reinos. En la cabeza está Asgard, en el centro Ujú, tenemos a Midgard, y bueno, los otros mundos que pues no quiero alargarme mucho, o los sí, digo. ¿Los digo? como tú quieras. Ahí yo me lo sé, pero si tú quieres decirlos, anda. Ok, entonces, pues digámoslo. Entonces, en la cabeza tenemos a Asgard. Ujú, A los lados, respectivamente, tenemos a Svartalheim y Vanaheim. Abajo de estos dos tenemos a Jotunheim, Alfheim y a Midgard en el centro. Y ujú, abajo, ya abajo, tenemos a Muspelheim, Niflheim y Helheim. ujú. Entonces, ¿dónde, dónde está Helheim? Aquí está. Entonces, resulta que se podría considerar, o yo, en mi opinión personal, diría que Niflheim y Helheim están ciertamente combinados, pero separados al Ujú. mismo tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque, según mi pequeña investigación, Helheim está en el lugar más profundo de Niflheim, que Ujú, realmente no es un sitio para... O sea, no hay vida en Niflheim. ¿Por qué? ujú. Eh,
pónganlo como que es la Antártida de los Nueve Reinos. Sí, Básicamente, es el lugar más frío, pero no es solo por el hielo que es mortal, sino que el aire dentro de este reino no es el mejor, es básicamente tóxico, para dejarlo sí, simplificado. sí, Me acuerdo que en Niflheim había un dragón que era como el guardián de este reino, o, o prisionero, no me acuerdo bien qué era, pero sí. hay un dragón. Ujú. Y ya ahora sí nos vamos más profundamente. Eh, nos vamos a la diosa Hela, que es la diosa del inframundo. De hecho, ahí viene una cosa, no es Hela, es Hel, es que el reino tiene el nombre ya de por sí, por ella. Es que ahí fue la confusión con Marvel y toda la cosa, pero es Hel. Sí, bueno, mi pequeña investigación ahí. No, mentira. Bueno, según mi página, que no voy a decir cuál es para Sí, evitar líos, eh, me dice que se puede decir Hel o Hela. Pero bueno, ok. eh, bueno, realmente sería Hel, sería como lo principal. Sí, Hela para los amigos, digamos. sí, definitivamente. Entonces, vamos a describir un poco a Hela. Imagina a la mujer más hermosa o la mitad de ella. ¿Por qué? Sí, Porque Marvel no la pinta justamente. ¿Por qué? Hela es una mujer hermosa, una, por así decirlo, nórdica, hermosa, porque pues, los sí. nórdicos hasta cierto punto pensaron que eran los únicos. Ujú. Eh, entonces ellos veían a una mujer hermosa. Pero ¿qué sucede? La mitad de su cuerpo, o sí, Estaba de su viva cuerpo, o era una mujer bella, ajá, y la otra mitad era de era, un cadáver. era un cadáver, estaba putrefacto. Ujú. Y se decía que Hela, bueno, Hel, olía fatal, que si comenzabas a oler algo fétido, Hel estaba cerca tuyo Muy cerca. y te iba a llevar. Uf. Ahora describamos el propio lugar. Realmente no hay una descripción clara de Helheim. ¿Por qué? Porque al ser el reino de los muertos, todo el que va no puede regresar y contar, ah, oigan, estuve en Helheim, es así, así, así. Sí. Pero por características populares, uno se imagina el reino de los muertos como un lugar lúgubre, triste, y al ser un reino vikingo, se puede describir a Helheim como un lugar bastante frío, contrario al infierno católico, que es un lugar de fuego. Sí. Además, al estar en el lugar en el mundo de hielo, por decirlo de alguna manera, se sobreentiende que Helheim no va a ser caliente. Sí. Entonces, ¿qué pasa en este lugar? Ahora sí, ya vayámonos más a fondo. Eh, bueno, igual, no lo tengo muy claro, pero este lugar es para la gente sin honor, básicamente. ¿Qué pasa? Si tú morías de viejo, si tú morías enfermo, tú no ibas a ir al paraíso. Sí, A ti te terminabas decían, ahí tú en tienes que la morir en la Valhalla. guerra, tú tienes que morir en una batalla, tú tienes que morir en una guerra, si no, te vas a sufrir a este lugar llamado Mm. Helheim. Sí, Entonces, realmente es algo triste porque tú mueres de viejo siendo la mejor persona y te vas a sufrir toda tu vida. sí, Es bastante triste. sí. De hecho, ahí quería agregar una cosa porque me puse a mirar en un momento dado y descubrí una cosa bastante chévere y es que eso que acabaste de contar es más que nada lo que pasa, pero con los guerreros vikingos, más que nada. Eh, si mueres
de una manera muy gloriosa en combate, ibas al Valhalla con las valquirias, los dioses y todo eso. Pero aparte de eso, si no lo hacías y como tú dijiste, moría o de enfermo, de viejo, o no tenía una muerte honorable, entonces pasa que ya no vas a ir al Valhalla, sino vas a ir a Helheim. Y es que ahí Ujú. viene una cosa. Como lo describe en un momento la película de Thor Ragnarok, eh, pasa que tú te vuelves esclavo y te vuelves un súbdito de Hela para ser parte de su ejército de muertos para combatir en contra del Valhalla y de Asgard en el final de los días que va a ser Ragnarok. Ujú. Ahí viene también una cosa bastante interesante de todo esto y es que Hela utiliza las uñas, no sé si era o de los pulgares o de los dedos gordos del pie o de todos los dedos, las uñas, para crear un barco. Y cuando ese barco está completamente terminado, entonces ella va a ir en ese barco hecho de uñas humanas al Valhalla y a Asgard para empezar la batalla final. Ajá, claro. Entonces vamos con lo siguiente en Helheim, que es ¿quién es Hela? ¿De dónde vino? Eh, para simplificar, bueno, sí, dale, tú cuéntalo. Bueno, pasa lo siguiente y es que en un momento dado de la historia de la mitología nórdica, Loki está completamente condenado porque, como ya sabríamos, o si no saben, entonces mejor no les cuento, pero es perseguido por los dioses ya que hizo una atrocidad de la más bárbara. Pero entonces, lo que al tratar de encontrar a Loki, en vez de encontrarlo a él, encuentran tanto a la esposa de Loki o a una esposa de Loki, porque ahí tiene a dos, y a tres bestias que eran ya de por sí los hijos de Loki. Uno era un lobo o un cachorro de lobo, muy bonito, todo tierno y toda la cosa. Ese era Fenrir. El segundo viene a ser una serpiente chiquitica que se la llevó Thor, pero crecía exponencialmente. O sea, de lo que podría caber aquí en esto, al rato te cubría toda la cara y todo el cuello y parecía una boa constrictor. Esa era Jormungandr, o la serpiente del mundo. Y ya la tercera viene a ser Hela. Con este es un caso especial y es que ella sí alcanzó a presentarse a Odín y fue la segunda hermana en quedarse en Asgard. Y es que pasó lo siguiente. A ella, como le escribió a Odín, no le gustaba tanto hablar con los vivos, prefería estar con los muertos. Entonces lo que pasa es que Odín la manda y la sentencia a vivir en Helheim, más que nada. Ella no lo vio como algo malo, ya después de escuchar eso, dio una sonrisa y toda inocente. Ah, tan chévere, qué bonito, me voy con mi familia. Así, más que nada. Y eso fue más que nada. Listo. Y para finalizar, Helheim, eh, ¿qué era lo otro? Ah, sí. Eh, ya dijimos que a Helheim tú vas cuando mueres enfermo, mueres de viejo o mueres sin honor. Pero ¿qué es esto de morir sin honor? Hay varias formas, pero hay una en específico que quería contar. Eh, digamos que, bueno, obviamente a Helheim también van los asesinos y ladrones y etcétera. Entonces, eh, dentro de los vikingos había como su propio tribunal de justicia, por decirlo de alguna manera. Y en este lugar, el Jarl, que era el jefe de la tribu, por decirlo de alguna manera, juzgaba.
lo que iba a pasar. Y entonces había como una forma en la que el Yar hacía que el espíritu de este criminal no fuera al Valhalla. Realmente esto lo vi en la serie de Vikingos y no sé qué tan verídico pueda ser, pero eh, recuerdo que era, creo que un escupitajo y luego como que le decía algo y ya estaba condenado. Entonces es básicamente él. Pero ahora nos vamos al otro lado de la moneda, que es el Valhalla. Como ya hemos dicho, el Valhalla y Hel no eran como lugares aliados de la muerte, sino eran diferentes que se iban a confrontar en cierta parte de la guerra del Ragnarok. Entonces, ¿qué es el Valhalla? Resulta que para los vikingos, para los nórdicos, sus lugares se llamaban salones. Entonces estaba el salón del Jarl, estaba el salón del rey y estaban los salones sagrados. El Valhalla es el gran salón. Es donde todos los muertos van y los que cayeron en guerra, en los que cayeron en una batalla, por decirlo de alguna manera, épica. Y entonces, en este salón hay un montón de habitaciones. No recuerdo el número exacto, voy a ver si lo encuentro. Uh, no lo veo. Bueno, entonces hay un montón de salones. Tú imaginas la casa más grande posible. Sí. Realmente aquí sí me estoy inventando un poco y es que si no estoy mal, yo diría cada espíritu tendría su habitación, creo yo. Sí. Oh, bueno, ahí están los que comparten. El caso, ahora sí nos vamos. ¿Qué sucede en el Valhalla? Diferente a otros inframundos. ¿Qué pasa en el Valhalla? Ahora sí, volviendo. Si se pregunta por qué Lore se está riendo, no lo sabrán nunca. Vamos a cortar esa parte. Eh, Cayó el micrófono. Bueno, ahora sí, continuemos. O quién sabe, tal vez la de, ya veremos. ¿Qué pasa en el Valhalla? Ahora sí. El Valhalla, tú vas cuando mueres en una guerra. Por ejemplo, los nórdicos van a Inglaterra a invadir y muchos de ellos mueren. Las almas de estos espíritus van al Valhalla. Y ahí, según se cuenta en las canciones, poemas, etc., los espíritus luchan entre ellos a muerte y cuando ya se acaba esta batalla entre todos contra todos, Sí. eh, reviven y se van a cenar con los dioses. Sí. Pero ahora, ¿quién vive en el Valhalla? Realmente los espíritus. Pero creo que es Baldur vive allá, porque pues Claro. no puedo contar por qué, porque creo que es mejor guardarse ese mito para después, pero digamos que Baldur vive allá. Eh, Luego explicaremos cómo Baldur llegó allá en el mito de él, propiamente, que lo contaremos otro día. Entonces, eh, tienen esa batalla, reviven, van a cenar, ¿y con quiénes cenan? Odín, Thor, Freya, creo. Y pues con todos los dioses importantes. Entonces se cuentan sus historias, ven, yo hice tal cosa y tú qué hiciste y tal. Se pegan la borrachera, comen el cerdo más grande de todos, beben hidromiel. Mejor dicho, es una parranda Ah, de la más deliciosa. y a la mañana siguiente todo inicia de nuevo. Batalla, Ujú. reviven, cena y así. Realmente, si te lo pones a pensar, uno al final se aburre.
eh, piensa en el lugar bueno que cuando llegaron al paraíso ya estaban como, me estoy aburriendo, ya he hecho lo mismo, ya he hecho todo lo que quería hacer, no, ya he luchado 1000 batallas, ya he revivido 1000 veces, ya he cenado cantidad de veces con los dioses, ya no tengo historias que contarles. ¿Ahora qué? Sí. Es lo que se me hace interesante de esa historia, como luego que si te aburres, ¿a dónde vas? Te envían a Mm. Hell, te desvanecen. Sería una buena pregunta para alguien que aún crea en eso, que debe haber gente. De hecho, pensándolo un poquito, eso es casi como pues una cosa que ocurre más que nada y es que en el lugar bueno no había final, era un paraíso infinito con tiempo indefinido y toda la cosa. Ujú. Entonces ahí ya se volvía muy aburrida la cosa porque como tú dijiste, ya se hizo todo, ya me morí, ya probé cualquier cantidad de manjares, ya probé X y ya domé a la bestia más indomable. Pero entonces ya viene una cosa con la mitología nórdica y es que ahí creo que más que nada, ya con el tema del Ragnarok, al final sí hay un fin. Ah, bueno, sí, es verdad. Porque, bueno, para los que nos están escuchando, resulta que todo este mundo nórdico tiene su fin, que es el propio Ragnarok. Y los espíritus dentro del Valhalla van a luchar en esta guerra. Ujú. Y ahí es cuando dicen, es mi fin, ya por fin llegamos al fin del camino. Y digamos que sí, o sea, podríamos decir que, digamos, ya te aburriste de estar batalla tras batalla, pero dices, "Mm, pero aún queda una gran batalla, aún queda la última batalla, el Ragnarok. Tengo que esperar, no me puedo ir hasta llegar a esa fecha. Claro, entonces realmente hay como un grito de esperanza, por decirlo de alguna manera, que es el último aliento. Bueno, realmente ya estás muerto, ya no hay ya diste tu último aliento hace rato. Sería como ¿cómo se diría en espíritu? El último susto. Sí, se podría decir. Sí. Entonces, nos vamos a comerciales. Bueno, ustedes se van a comerciales, como ya dije. Para nosotros es un segundo, para ustedes es unos 3 minutos tal vez. Así que nos vamos en 3, 2, 1. Ha despertado. Nombre: Rey Martínez. Apodo: Black Tiger. Estado: vivo. Función: asesino. He entrenado toda mi vida. Esta vez. Con un maestro que no me quiere. Te voy a ganar. Me dice patético. Siempre me vence. Se burla de mí. No sé cómo es. Nunca lo he visto. Patético. ¿Dónde estoy? Esto no es casa.
quién eres? ¿Por qué te pareces tanto a mí? Tú vienes de un mundo donde yo morí y tú naciste. Sin embargo, en este mundo, donde solo existen nazis, guerra, sangre, tú moriste y yo nací. Y entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Borrar a la humanidad? Solo porque sí. Tu plan no tiene sentido. Hay gente inocente allí. Gente que quiere hacer buenas cosas. Bebés, niños, mujeres y hombres que trabajan día a día para tener un mundo mejor. Entonces, ¿para qué matarlos? El mundo, los mundos, están llenos de contaminación y humanidad que lo único que hacen es empeorar las cosas. Lo que yo quiero hacer es eliminar todo esto, la humanidad, reiniciarla. Obviamente, hay humanos mejorados, como yo. Ellos vivirán, los demás morirán. Entiendo tu punto, pero como ya dije, hay gente inocente, gente que quiere ser mejor cada día, gente que trata de evolucionar y hacer que la humanidad crezca, tratando de salvar a los animales, al cielo, a los océanos. ¿Eso no vale la pena? Dime, si la humanidad ha intentado ayudar a los animales, al cielo, ¿por qué el mundo sigue igual? He despertado. Uno. Y volvemos. Vamos con el tercer mito aquí en Hablando Mitología, edición Inframundo. Así que nuestro invitado tiene el micrófono. Como presentador lo haces, que queda chévere. Sí, me encanta hacer esto. Yo extrañaba hacer estas cosas porque pues ya no tengo radio. En el moderno había radio, me cambié de colegio, me gradué. Ya me toca improvisar. Pues sí. Bueno, entonces, el siguiente mito nos vamos de la griega a la nórdica y de la nórdica nos vamos para el sur, para Egipto, la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo creo que no conoce. Pero bueno, en sí, ¿de qué trata? Cuando uno muere, lo que pasa es que lo momifican, lo envuelven en trapos ceremoniales, con aceite, flores y toda la cosa, y lo entierran a uno. ¿Qué pasa aquí? Cuando uno muere, lo que pasa es que te vas al mundo de los muertos y tienes que atravesar, si no estoy mal, 9 puertas, las cuales te van a guiar a tu juicio final. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Pasas y atraviesas donde están 12 jueces que te van a juzgar, como dice el nombre, obvio, valga la redundancia, pero ahí viene lo más importante de todo esto. Y es que puede que suene muy gore o muy fatality de Mortal Kombat, pero te sacan el corazón, te lo arrancan y lo ponen en una balanza. Entonces, por una parte,
hay una plancha de la balanza que no tiene nada para que ahí se ponga el corazón. Mientras que en la otra hay una pluma. Entonces, ¿qué pasa? Si tu corazón pesa más que la pluma, entonces no puedes volver a reencarnar. Ya no puedes tener una nueva vida, volver a empezar, tener un nuevo comienzo, sino que ya vas o para el infierno o tu alma está completa, perdón, o tu alma es completamente destruida, desintegrada y ya no puedes volver ni a reencarnar, ni en animal, ni en hombre, ni en bestia, ni en nada. Pero si tu corazón es más liviano que la pluma y la pluma pesa menos, pesa más que tu corazón, perdón, entonces tú puedes reencarnar, puedes volver a ser un humano y así. Pero más que nada ahí también pasa una cosa que me puse a mirar y es que entre esas puertas, que son 9, como mencioné, uno va a pasar 9 días y en esos 9 o 30 días, si no estoy mal, ahí difiere un poco la versión, uno, mejor dicho, los seres queridos o las personas que tú conozcas o las personas que no te conozcan, pero aún así quieren orar por ti para que puedas llegar al final de esta travesía, tienen que orar por ti. Porque si no oran por ti, entonces lo mismo, alma destruida y ya no puedes volver a reencarnar. Y eso es lo que pasa. Sí. Además, digamos que para crear una imagen, digamos, tú entras al inframundo, ya te hicieron la momificación, ya te quitaron los órganos, ya te metieron en el sarcófago, etc. Ahora, este no es el paraíso donde ya descansas en paz y ya puedes morir normalmente, pues pacíficamente, sino que en este inframundo egipcio lo que pasa es que tienes que seguir caminando y cumplir una especie de 12 desafíos, como Lord ya dijo, que, que tienen sus 12 jueces. Una vez recorrido este camino que nos cortó, Sí, es llegas, largo. llegas como a una especie de puerta. Bueno, así son las imágenes. Ustedes buscan inframundo y van a ver como dos puertas o dos guardianes con cabeza de perro. Y en el centro de esto está la balanza que describía Lord. Y básicamente, ¿para qué están los guardianes? Para que no se haga trampa. Y ya. Entonces, sí. Y antes de seguir con el siguiente mito, ¿dónde entra Anubis en todo esto? Pues de lo que tengo entendido, por haber mirado y toda la cosa, Anubis es el señor del inframundo, por así decirlo, o del reino de los muertos. Es el dios de la muerte, más que nada. Pero pasa que de una versión que tengo, él reina sobre este mundo y es como Hades, más que nada, solamente que en versión egipcia. Entonces él reina, dice, decreta todo en su reino. Pero en la otra versión que tengo es la siguiente, y es que él guía a las almas a su meta. O sea, todos esos 9 días que tiene que pasar a través de diferentes puertas para poder ir a la siguiente reencarnación o a la nueva vida que se le ofrece, lo que va a pasar es que él va a ir acompañándola. No es como si fuera
un papá acompañando a un niño agarrados de la mano, sino que ve por allá, tienes que ir derecho, después ve a la derecha, ahí te volveré a ver y de ahí en adelante tú sabrás el camino y voy a seguir haciendo esto hasta que encuentres bien el camino. Así. Listo. Y pues como punto final ya, como otra opinión personal, porque me encanta hacer esto, es durante tanto tiempo, mm, me cuesta imaginar que todos los que fueron cumplieron sus 12 desafíos y cuando ya estaban como en la fila, eh, pues estaban haciendo espera y los que sabían que no les iba a ver ir bien, seguían ahí. Yo me imagino que hubo muertos, por decirlo de alguna manera, que dijeron, uy, a mí no me va a ir bien, voy a intentar huir de aquí a ver si me salvo. Y ahí es cuando yo digo, esos debían recibir su castigo y o sea, yo creando mi propia mitología dentro de los mega animales, lo hice de esta manera. A los que huyen o escapan de su destino, son atrapados en piedra y condenados a estar ahí oyendo, escuchando, sintiendo por toda la eternidad en forma de piedra. Wow. Esa es mi manera de ver el inframundo. Eh, Otra cosa que puedo decir es que dentro de mi construcción, yo creo como una dimensión de la muerte. Entonces, tanto el Hades como Hel, como este inframundo egipcio, todo está conectado. ¿Por qué? Por ríos. Entonces, eh, según yo lo veo, si quieres viajar de un inframundo al otro, te subes a una barca, entras a un túnel y en ese túnel tienes que tocar una canción en flauta, que es como una manera relajante, que es de hecho la muerte. Es como un viaje relajante. Pero una vez llegado a tu destino, no puedes mirar para atrás. ¿Por qué? Porque si miras para atrás, te van a llevar al lugar más oscuro posible. Pero si sigues navegando y nunca miras para atrás y llegas a la luz, logras llegar a tu destino. ¿Esto en referencia a qué? Orfeo. A Orfeo. Otro mito para otro momento. Ujú. Entonces, ya en Egipto no nos vamos a ir para el norte, no nos vamos a ir para el sur. ¿Para dónde nos vamos a ir? Me imagino que para el oeste. ¿Sí era? Sí, el oeste, efectivamente. Para el occidente, en otras palabras. Es que aún me sigo confundiendo porque yo cuando era chiquito pensaba que el este era para allá y el oeste para allá. Entonces, ya Barreto me explicó todo, entonces ya quedé más claro. Entonces sí, nos vamos de África y nos vamos a Sudamérica, más respectivamente norte de Colombia, La Guajira. Un mito colombiano. ¿Por qué? Porque ya hemos tocado mucha mitología popular y ya es hora de irnos a algo que mucha gente realmente no conoce, nuestra propia cultura. Sí. Entonces, ¿cómo inicia este mito? Los indios, Wayuu, cuando se mueren, se les entierra en el mismo lugar donde mueren. O sea, si un Wayuu llegara a morir en el Cabo de la Vela, se le entierra en ese lugar. No importa si no es de allí, se entierra allí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu no se va a otra dimensión, por decirlo de alguna manera, como se hace en otras mitologías. No se va a un Hades, no se va a Hel, no se va bueno, no recuerdo el nombre del inframundo egipcio, pero
Sí. El espíritu permanece en el plano terrenal, que es como se conoce comúnmente. Sí. Y no es que el espíritu esté vagando, como lo hace, digamos, la Llorona, la Patasola, etc., sino que este espíritu aún se puede comunicar con su tribu, con su comunidad, con su familia, pero no lo hace apareciéndose así como, hola, aquí estoy, sino que a través de los sueños se comunican. Ah, Entonces, ahí va la otra cosa. Hay una dimensión de la muerte y hay una dimensión del sueño. mm, Entonces, los espíritus que se quedan en la tierra se, se trasladan a esta dimensión del sueño y pueden hablar con sus seres queridos. Pero ¿para qué lo hacen? No es como, quería hablar contigo y cómo estás y toda la vaina. No, se hace con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Dar consejos sobre cómo continuar. Digamos que se muere el jefe y la hija del jefe le dice, uy, ahora a mí me toca llevar esta carga, ¿cómo lo voy a hacer? El padre se le aparece y dice, mira hija, sé que ya no estoy, pero tengo que darte estos consejos para que tú puedas continuar y aquí voy a estar apoyándote. Pero esto no significa que el espíritu vaya a estar en este plano para siempre. ¿Por qué? Ahí vamos al segundo. Eh, Nos vamos a lo siguiente. Pasaron 8, 9 años. A veces, según esta mitología, pues sí, mitología, se dice que después de cumplidos 8 o 9 o más años, eh, el espíritu te dice, bueno, yo ya cumplí aquí, ya me puedo ir, es hora del segundo entierro. Entonces, el espíritu se va con una especie de sacerdotisa, por decirlo de alguna manera. Bueno, con una mujer que está entrenada en el tema. ¿Por qué tiene que ser entrenada? Porque al comunicarse con la propia muerte se puede entrar en ti y te puede llevar a ti. Entonces la mujer tiene que estar entrenada para evitar morir en el proceso. Entonces, ya el espíritu se comunicó con la mujer y le dice, es hora del segundo entierro y este segundo entierro ya no se hace en el mismo lugar. Digamos que el muerto murió en el Cabo, pero nació más al sur. En ese caso, se tendría que desenterrar los huesos y llevarse al lugar de nacimiento y enterrarlo allí. ah, Entonces, eh, entonces, la celebración como tal, el funeral de esta muerte, se hace durante 3 días. ujú. Y ya cumplido este tiempo, el alma ya se va a la otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál es esta dimensión? No es Hel, de nuevo, no es el Valhalla, no es Hades, y tampoco es el inframundo egipcio. La dimensión de la muerte de los Wayuu se llama Hepirra. Y ahí es cuando el alma por fin puede ir a descansar en paz. Ya no hay desafíos, ya no hay batallas, ya no hay sufrimiento, es el paraíso y ahí te quedas. Y ese Wow. es el mito del inframundo guayu, que realmente si te lo pones a pensar es el mejor lugar del más allá. Sí, definitivamente. Un lugar donde ya no tienes que hacer nada, ya vas a tu paraíso. Sí. Aunque creo que pasa ahí sí lo mismo que pasa con el lugar bueno, más que Sí, nada. y ahí sí, eh, porque no es desaparecer, no es como, o bueno, tendría que preguntarle a una de las indígenas de allí, Sí. eh, pero pues hasta donde se entiende,
tú vas al paraíso y ahí. Pero ¿qué pasa cuando te aburres? De nuevo. Pero bueno, eso es una pregunta para después y creo que sería una edición especial que podríamos hacerlo con una indígena en el futuro. Sería No, bonito. Sí. Entonces, sí, ya sería como todo. ¿De dónde saqué este mito? Para que las personas no empiecen a preguntarse si llegan a este punto. Este mito fue contado propiamente por una indígena de allí, de La Guajira. Esto se hizo por un cortometraje de mi papá y, y ya. Entonces ya podemos dar cierre a este capítulo de Hablando Mitología, edición Inframundo, y la siguiente semana hablaremos de los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Así que, nada, un último comentario antes de cerrar esto. No, no tengo nada. Ya de por Entonces, sí estuvo bastante chévere. ya podemos dar cierre. Esto fue todo. Soy José Solórzano, él es Lorenzo San Miguel, y esto fue Hablando Mitología.